Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que en esta mañana una vez más podamos estar aquí tocando el trono de la gracia. Y ese trono de la gracia hoy está en nuestro espíritu. Y está, como dice el apóstol Pablo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es maravilloso de que en esta mañana podamos invocar el nombre de Jesús, un nombre que dice que nos salva. No nos salva eternamente porque somos salvos una vez que recibimos al Señor, pero nos salva de muchas situaciones, de muchos pensamientos. Así que en esta mañana oramos al Señor Jesús para que Él quite todo pensamiento negativo, todo lo natural en nosotros. Y pedimos, Señor, que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, en esta mañana queremos rendirnos por completo a tu persona viviente. Señor, tú eres lo único que desea nuestro corazón. Todo lo demás es ficticio, Señor, pero tú eres real. Tú eres el aire que respiramos. Tú eres aún la comida que comemos. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú, como dice tu palabra, eres verdadera comida y verdadera bebida. Señor Jesús, alimenta nuestro espíritu. Satúranos de ti en esta mañana. Como el tema que vamos a tocar en esta mañana en cuanto a la separación. Señor, sepáranos. Equípanos de todo lo que no seas tú, Señor. Señor, sepáranos de toda pensamiento maligno, Señor. Sepáranos de toda mundanalidad. Sepáranos de todo lo que realmente no edifica. Gracias, Señor, porque estamos bajo el trono de tu gracia. Danos en esta mañana un cielo abierto, un cielo despejado, un cielo donde podamos verte claramente, donde no haya nube que pueda impedir tu fluir. Señor Jesús, en esta mañana queremos mirarte cara a cara. Señor, queremos sentirte, queremos ver tu sonrisa. Señor Jesús, oh, apaciéntanos tú en esta mañana. Señor, te amamos. Oh, sigue tú enamorándonos locamente de ti, Señor. Señor Jesús, tú eres tan atractivo, tan amoroso, tan maravilloso. Señor, gracias. Tú eres el Espíritu, tú eres el Padre, tú eres el Señor. Gracias que tú lo eres todo. Tú eres nuestra salvación, tú eres el cuerpo, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra luz, tú eres nuestro aire. Señor, cuánto te amamos. Gracias porque cuando te encontramos a ti, Señor, oh, lo encontramos todo. Gracias, Señor Jesús. Te pido por cada radio oyente, para que tú le traigas la luz. Tú quite todos los velos que impide que tú puedas fluir a través de nosotros, porque somos tu expresión aquí en la tierra. Somos tu reproducción. Señor, tu representante. Oh, gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana. Te amamos, Señor. Hermano, es maravilloso y hermana que podamos estar compartiendo estas inescrutables riquezas de Cristo. Son 6 puntos que nosotros tocamos en esta conferencia. Ya hemos tocado 3 y vamos a introducirnos hoy en el 4. El primer punto que tocamos fue la purificación. Oh Señor, cuánto necesitamos que seamos purificados. Esos conductos por donde tú sales, que pueda fluir a través de nosotros. Quisiera compartir algo, porque aunque entramos en este tema maravilloso de la separación, que es el 4 punto, pero hablando ahora y recordando el punto primero de la purificación,
he sentido de compartiros algo. Purificación. Él quiere purificarnos, hacernos gente pura, no con dobleces, no con doble cara, sino que realmente seamos Cristo mismo, fluyendo en nosotros. Cristo está en nuestro espíritu. Todos sabemos que nos componemos de tres partes. Somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo está relacionado con todo lo que es físico. El alma está relacionada con todo lo que es psicológico, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si tú tienes un dolor en una pierna, en el cuerpo, pues tú vas a un médico. Entonces eso es tocante todo lo que es físico. Pero si tú tienes un problema psicológico, asmático, emocional, depresivo, pues tú tienes que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Con eso no quiere decir de que estamos locos, no, sino que trata con nuestra mente, con nuestras emociones. Igual como yo, por ejemplo, soy ciego, pues yo tengo que llevar mi bastón y no puedo decir, bueno, yo confío en Dios, tiro para adelante. No, Dios ha puesto unas medidas y entonces yo tengo que utilizar esas medidas. Igual que el que es débil de mente, de emoción, pues si necesita un psicólogo, si necesita un psiquiatra, pues hay conductos en nuestra mente que necesitan ser tratados. No seamos tan espirituales, de si no, yo tengo a Cristo y Cristo me... Es verdad, Cristo nos centra, Cristo nos equilibra, Cristo lo es todo, pero cuando hay un defecto físico, psicológico, pues necesitamos también estas personas que son especializadas, puestas por el Señor también. Entonces, pero llegamos al espíritu. Si tenemos problemas del espíritu, pues ¿a quién vamos? Lo espiritual. Por eso el hombre, antes de recibir a Dios, nosotros éramos un alma viviente. El espíritu estaba amortecido. No sentíamos nada porque no creíamos en Dios. Además, una vez que el hombre cayó, fue sacado del huerto del Edén, de la presencia de Dios, y aquel lugar fue cerrado. Y el hombre realmente, pues, digamos, se le cortó el fluir. El espíritu fue amortecido, ya lo dijo Dios. Tiene dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si tú comes del árbol de la vida, tú vas a seguir viviendo, porque lo que tú contienes, tú como contenedor, como ese vaso creado por Dios, contiene a Dios. Pero si tú comes del otro árbol, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, dijo el Señor, morirás. No físicamente, pero sí morirás espiritualmente. El contacto que tenía Dios con el hombre en aquella atmósfera, en aquel ámbito, en aquel lugar celestial, el huerto del Edén, donde no necesitaba lluvia porque de la tierra salía un vapor donde podía hacer fruto, y además Dios le dijo al hombre, de todo fruto puedes comer, de todo árbol, porque era bueno para comer. Pero había dos árboles especiales, uno que era el árbol de la vida y otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, entonces el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y murió espiritualmente. Se cortó la comunicación con Dios. Por eso el hombre se escondió y se tapó con una higuera, algo natural, algo que se seca, algo que no es real. Que vemos después que en el capítulo 3 del versículo 21 de Génesis vemos que Dios hizo túnicas de pieles para él. Es decir, y al hacer túnicas de pieles es que tuvo que haber un sacrificio, digamos una muerte, y esa muerte tipifica a Cristo, y ahora nosotros estamos vestidos de Cristo. Cristo es nuestro vestido.
Bien, entonces en cuanto a la purificación, una vez que nosotros recibimos al Señor, el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros y activa nuestro espíritu que estaba amortecido, lo vivifica. Por eso nosotros dice en la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. En delitos y pecados. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, dice en Efesios 2, lo mismo que los demás. Así lo dice, lo mismo que los demás. Pero, por su gran misericordia, este Dios viviente vino como el Espíritu a morar dentro de nosotros. Maravilloso, glorioso. Así que, hermano, Él activó el Espíritu. Entonces, ya tenemos 3 órganos activos. Tenemos el Espíritu, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo menciona las 3 partes ahí. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y comienza, dice, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, Dios nos está santificando, purificándonos por medio del lavamiento del agua en la palabra. Ahora bien, en cuanto a la purificación, Dios dijo en Mateo 16, que, y al 18, de que dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo puede edificar la iglesia? En 1 Corintios 6:45 nos dice ahí que el primer hombre Adán era un alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, llegó a ser espíritu vivificante. Es decir, cuando Él viene a morar a nuestro espíritu, Él nos vivifica, activa el espíritu humano y se mezcla con el espíritu divino. 1 Corintios 6:17 nos dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿No es esto maravilloso? Él ha sido uno con nosotros. Él se ha mezclado con nosotros y se ha hecho uno con nosotros. Ahora, ¿cómo Él edifica su iglesia? A través de ti y a través de mí. Todo lo que nosotros digamos, comamos, disfrutamos a Cristo, Él va a fluir a través de nosotros y Él va a edificar la iglesia. Pero claro, cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar a Cristo. Tenemos que expresar, vivir a Cristo. Cuando nosotros hablamos, el que nos oye dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Por eso necesitamos estos 6 puntos. Ser purificado, ser educado, ser reconstituido, ser, como vamos a hablar ahora después, ser separado. Y después están los otros 2 puntos. Entonces, si Cristo va a edificar su iglesia, Él tiene un camino para llegar hasta llegar a nuestra boca. Cuando Él habla y sale de nuestra boca. ¿Cómo sale? Es como si fuese una manguera. La enchufamos en el grifo, que es el espíritu. Y desde ahí tiene que pasar por los conductos, por nuestra alma, por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad, por nuestras emociones. Y pasa a través de nuestro cuerpo, nuestra boca, para hablar. Por eso necesitamos ser purificados, para que cuando el Espíritu salga desde el Espíritu y pase por todos esos conductos, sea ese conducto limpio, para que cuando nosotros hablemos, para que nosotros, digamos, representemos a este Cristo, sea Él mismo hablando a través de nosotros y edificando su iglesia. Porque hay muchos cristianos que después del culto, de la reunión, después de haber dado
los pastores un sermón y esto? ¿Por qué salen a veces igual? Muchas veces sí, y el lunes sigue otra vez igual y el martes. Porque lo que ha fluido es conocimiento a la mejor. Se le suelen llamar mensajes enlatados. Pero nosotros tenemos que ser vivientes, frescos, activos, para que lo que salga del Señor es como cuando comían el maná en el desierto. Cada día tenía que ellos levantarse temprano y recoger el maná antes de que saliera el sol. Y no tenía que guardar nada para mañana. ¿Por qué? Porque Él es nuevo, Él es fresco, Él es viviente, siempre. Es maravilloso. Así que necesitamos, como esa manguera, necesita estar limpia, para que cuando tú puedas beber de esa manguera, pues salga el agua no turbia. Si sale turbia, yo no la voy a beber. Por eso, si nosotros somos turbios, somos corruptos, somos mentirosos, porque la Biblia te dice no mentirás, quiere decir que mentimos. No levantará falso testimonio. Nosotros levantamos muchas veces falsos testimonios. Por eso Dios quiere edificar su iglesia, Él. Pero claro, necesitamos, muchos hoy en el cristianismo, digamos, tiene dentro muchos parásitos, muchas cosas que son como topos, que cuando entra el alimento, lo absorbe, porque no es Cristo. Y entonces impide de que ellos puedan crecer. Por eso necesitamos ser purificados, para que cuando nosotros hablemos, para que el Espíritu fluya a través de nosotros, pueda realmente salir Cristo. Así que tuvimos purificación, compartiendo, tuvimos dos mensajes en cuanto a la educación, y estuvimos tocando la semana pasada reconstitución. Y hoy vamos a hablar de la separación. Porque después de la separación viene protección. La Nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto. Y aun cuando Jerusalén fue edificada alrededor un muro. Por eso cuando el pueblo de Israel fracasó, dice que no quedó nada sobre piedra. Todo fue derrumbado, el templo, los muros, y todo estaba abierto y fueron llevados cautivos a Babilonia. Yo te preguntaría, tío, ¿dónde estás tú? ¿Estás en Jerusalén o estás en Babilonia? Babilonia es confusión, que puede ser que allí en Babilonia eran israelitas, pero estaban en confusión. Aún el alimento era alimento babilónico. Por eso después, cuando regresaron, tuvieron que coger Esdras, diestro en la palabra de Dios, y sacerdote, abrió la palabra y la gente lloraba, clamaban, se arrodillaban con su rostro en el suelo, porque la palabra estaba siendo abierta. Eso lo tocamos en cuanto a la purificación, a la educación y a la reconstitución. Pero en cuanto ahora a la separación, hubo un especialista, una persona íntegra. Yo creo que no hubo, pudo haber personas como este hombre, Nehemías, un hombre que era íntegramente para Dios, un hombre que fue agresivo en cuanto a los asuntos de Dios, porque nadie podía replicarle al rey ni pedirle nada. Él era copero, pero dice que el rey lo vio un día con un semblante pajizo, malo. Entonces el rey le dijo: mira, yo sé que no te pasa físicamente, pero en tu semblante ¿qué te pasa? Él fue activo, él fue agresivo en el sentido bueno, atrevido, es la palabra adecuada también. Y le dijo: mi pueblo está en Jerusalén, y allí están
y le están impidiendo que se edifiquen los muros. Y entonces el rey le dijo, pide, y él se atrevió a pedirle de que lo dejara de ir allí. Y no solamente el rey lo dejó de ir, sino que aún le proveyó alimento y mucho material para reedificar el muro, para poner una separación, porque el pueblo de Israel se estaba mezclando con gente pagana. Sus hijos se estaban casando con las hijas de los paganos. Entonces Dios no podía permitir eso. De hecho, después, una vez que volvió tanto Esdras y Nehemías, ellos tuvieron que despedir a las hijos o a las hijas que se habían casado paganos, y solo se tenía que quedar el pueblo de Israel. Dios no quiere mezcla, Dios no quiere mixtura, Dios quiere ser puro y edificar su iglesia. Por eso, lo que vamos a hablar hoy en cuanto a la separación, hay un versículo aquí, Nehemías 2:4, y dice Nehemías, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Dice, y entonces oré al Dios de los cielos. Hermano, nosotros necesitamos orar al Dios de los cielos, porque necesitamos reedificar el muro y ser separados de todo lo que no sea la vida cristiana. Entonces comienzo ya con el bosquejo, con el punto Romano 1. Había muchos versículos antes, pero no los he leído, porque esos versículos los vamos a ir leyendo ahora después de ir leyendo los puntos. Entonces el punto romano dice, mira, está atento realmente a estas palabras. Dice, la necesidad intrínseca en el recobro del Señor. Cuando digo en el recobro del Señor, es en cuanto Dios lo que nos está mostrando, en cuanto necesitamos ser puros, educados, reconstituidos y separados para llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Estamos en el lugar donde Dios está recobrando la intención que Él tenía en su corazón desde un principio. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía esto en su corazón. Por eso Pablo, en el capítulo 3, él pudo decir, leyendo lo cual vosotros podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se le dio a conocer, pero ahora sí se le está dando a conocer a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, que Dios está revelando el misterio. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? La iglesia, la nueva Jerusalén. Jerusalén tipifica la iglesia. Cuando Daniel vio la visión de que Jeremías había profetizado que a los 70 años el pueblo de Israel iba a salir de Babilonia para volver al lugar correcto que Dios había provisto a los israelitas, él se iba a su cámara y abría la ventana y miraba directamente donde estaba Jerusalén. Y Dios oyó y despertó el espíritu del rey Ciro, el rey de Persia. Y dice que despertó el espíritu y mandó un decreto, tanto escrito como hablado, para que el pueblo de Israel saliera de Babilonia. Dios hoy está mandando un escrito a voces y por escrito que los hijos salgan de Babilonia, porque también dice en Apocalipsis, salid de en medio de ellos, pueblo mío, donde realmente hay una armonía, hay un fluir, hay una edificación, y Dios está edificando su iglesia. Así que estamos volviendo al lugar correcto donde Dios quiere que nosotros estemos allí. Mucha gente me dice, ¿de qué iglesia eres tú? Yo lo único que puedo decir, yo soy de la iglesia
en Málaga. Todos los nacidos de nuevo, todos los que han recibido a Cristo, pertenece a la iglesia en Málaga. Pero en el Antiguo Testamento, en la tierra de Canaán, cuando fue introducido el pueblo de Israel allí, él allí le dijo: y tú edificarás en el lugar donde yo te he mostrado. En muchísimos lugares de la Biblia dice el lugar. ¿Qué es el lugar? El lugar es donde Dios está hablando. Yo no sé dónde tú estás, pero tú tienes que orar: Señor, yo quiero estar donde tú estás liberando el deseo de tu corazón, donde tú estás liberando no doctrina, no enseñanza, no filosofía, no cosas que no edifican, sino yo quiero estar en tu fluir. Ahí es donde nosotros necesitamos estar. Entonces, dice así: la necesidad intrínseca en el recobro del Señor es que Dios desea un remanente del pueblo de Dios que edifique la iglesia como el reino de Dios, que edifique el muro, separándose completamente del mundo y apartándose completamente para Dios, de manera que seamos plenamente saturados de Dios en beneficio de la iglesia. Seamos separadamente, completamente de Dios. ¿Para qué? Dice: para el beneficio de la iglesia. Y ahora hay aquí todos estos versículos, muchos versículos, pero yo los voy a ir leyendo para... Me queda unos 6 o 7 minutos para, digamos, hacer el paro del intermedio, pero lo voy a leer y ahí paro. Entonces, comenzamos con el versículo que leímos anteriormente, Nehemías 2:4. Entonces me dijo el rey: ¿qué cosa pide? Y entonces oré a Dios de los cielos, y ya hemos comentado, lo podéis leer si vosotros queréis, en el libro de Nehemías, un libro de recobro, un libro de edificación. Tanto Esdras, Nehemías como Esther son 3 libros de recobro, de restauración, que Dios lo que quiere hacer. En el capítulo 10, en el capítulo 2:10, ahí ya Nehemías vuelve a Jerusalén. El 2:10 dice: y oyéndolo Sanbalán, Coronita y Tobías, el siervo almonito, dice, le disgustó en extremo que alguien hubiese llegado allí a Jerusalén para procurar el bien de los hijos de Israel. Es decir, los de al lado, los de alrededor, toda esta gente que son los que llegaron a ser los samaritanos. Por eso dice que samaritano y judío no se llevan entre sí, porque samaritano era una mezcla de judíos con gentiles. Entonces Nehemías y Esdras no permitieron que ellos edificaran el cuerpo, que ellos edificaran el muro. Por eso nosotros no podemos permitir en la iglesia mixturas y mezclas, sino que realmente Dios quiere purificarnos, quiere educarnos y quiere reconstituirnos para que nosotros podamos ser separados. Entonces, cuando los demás vieron que había vuelto Nehemías con una fuerza tremenda, porque era Dios el que dice que no se preocupara, sino que él lucharía por ello. Nehemías realmente él confió en Dios. Entonces sigo. Nehemías 2:17 dice también, dice: y luego les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada. Jerusalén está desolada. ¿Cómo está hoy la iglesia, hermanos y hermanas? No puede estar desolada. Tenemos que ser esos vencedores, esos miembros activos donde estamos edificando la iglesia. Dice: Jerusalén está desolada y sus puertas están quemadas a fuego.
venid y edifiquemos el muro de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. ¿Te das cuenta? Estaban al descubierto. Hoy nosotros, los creyentes, no podemos estar en descubierto. No podemos mezclarnos con el mundo. No podemos realmente... Nosotros tenemos que ser esos miembros vivientes y activos. Señor Jesús, maravilloso. El 2:18 le sigue diciendo Nehemías. Dice, y le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había hablado. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Hermano, en esta mañana, levantémonos y edifiquemos. Tú dices, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Busca al Señor. Hay un versículo que el Señor me habló, te voy a decir, hace 35 años. Él me dijo, clama a mí. Clama a mí. Olvídate, no mira a derecha, no mira a izquierda. Clama a mí. A mí. Y yo te responderé. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted tiene que orar ese versículo y hacerlo propio cada punto, propio. Jeremías 33:3. Clama a mí. Señor, en esta mañana clamamos a ti. Y yo te enseñaré. Sí, Señor, yo clamo a ti. Enséñame tú con tus palabras puras, sin mezcla, no de mezcla humana. Y yo te enseñaré cosas que grandes. Señor, yo sé que tú tienes cosas grandes. Todos pensamos, todos los cristianos pensamos y decimos, yo sé que hay algo más, pero y hay mucha confusión en el cristianismo porque no se ha predicado un evangelio puro, limpio, sin mixtura, sin mezcla, con muchos conceptos. Hay muchos que tienen que estar 6 meses haciendo un curso para poder ser bautizados. ¿Pero qué es esto? Para que sepa, es que tú no tienes que saber nada. Tú lo que tienes que abrir tu corazón al Señor, recibe al Señor, y el Señor dice que si tú crees, sea bautizado. Y bautízalo, y la obra, el perfeccionamiento va a venir después, a través del Espíritu que está en nosotros y por medio de la ayuda de los hermanos. Pero no queramos primero empezar a querer adoctrinarlo y después bautizarlo. Es que no queda nada, queda conocimiento, pero si tú lo bautizas, como dice la Biblia, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando crean, dice, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, id y predicar el Evangelio. Y si cree, sea bautizado. Aquel que iba por el camino, el etíope, y Felipe fue llevado allí por el Espíritu, él se sentó allí y estaba leyendo la Biblia. Y le habló, y el etíope le dijo después, bueno, ¿y qué impide de que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Y descendieron y fue bautizado y siguió ya adelante. Así que tenemos que tener cuidado. Y entonces, le hemos leído lo último. Dice lo que ha hablado. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Dice, y esforzaron sus manos para la buena obra. Y esforzaron sus manos para la nueva obra. 19, pero cuando lo oyeron, Sanballat amonita y Tobías, el siervo amonita y el árabe, dice, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y el 20 dice que Nehemías, dice que le respondió, dice, y yo le respondí y le dije, el Dios de los cielos, dice, Él nos prosperará. Por lo tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros,
vosotros no tenéis partes, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. ¿Qué te parece? No tenéis derecho, ni memorial en Jerusalén. El 4.11, nos saltamos al 4.11, dice, y nuestros adversarios dijeron, no sabrán ni siquiera, dice, no sabrán, ni siquiera verán que entremos en medio de ellos, lo matemos y hagamos cesar la obra y hagamos cesar la obra. Es decir, que el enemigo siempre está. Yo quiero trasladar este tiempo de Nehemías a la época de hoy, porque la Biblia dice que todo es sombra de lo que había de venir. Todo es sombra de lo que había de venir. Y entonces, pero Cristo es la realidad. Quédate en este punto porque ya tengo que parar aquí, ¿vale? Tengo que parar y sigo ahora después de unos minutitos que puedas escuchar esta canción y disfrutarla. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, hermanas, estamos aquí de nuevo. No queremos perder mucho tiempo y introducirnos en este hablar que estamos teniendo en esta mañana. Espero que hayáis disfrutado esa canción y hayáis cogido los apuntes, eso para pedir el Nuevo Testamento y también los libros que ofrecemos gratuitamente. Como estáis viendo, nosotros queremos edificar la iglesia, los muros. Por eso
necesitamos realmente de dispensar toda esta riqueza, los libros, el Nuevo Testamento con 9.500 notas que estamos ofreciendo para ser edificados. Leo otra vez el versículo 4:11, dice: entonces nuestros adversarios dijeron, no sabrán ni siquiera y verán hasta que entremos en medio de ellos, dice, los matemos y hagamos cesar la obra. Esta gente no sabían con quién se estaba metiendo. Se estaban metiendo con el Dios vivo. Y te voy a decir una cosa, eso eran creyentes también, ¿eh? A veces entre los hermanos hay muchos celos y contienda e impedimos de que Dios vaya adelante. Porque llevamos 2022 años la iglesia. El Señor Jesús dijo, yo vengo pronto. Él no viene porque su iglesia todavía no está edificada. Quiere decir que Él está buscando a esos edificadores, esos vencedores, como dice en Apocalipsis 12, de esa mujer que es la iglesia universal. Dice que va a dar a luz un hijo varón. Ese hijo varón son los vencedores que Dios está buscando, los gedeones, esos 300 que lucharon, esos vencedores que Dios está buscando, que Dios lo está haciendo columna en el templo de mi Dios. Si tú lees las 7 cartas de Apocalipsis, las 7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Le dice a las iglesias, al que venza, yo le daré. El que tenga oído, oiga. Él le habla a las iglesias y dice al que venza después. Es decir, que dentro de la iglesia, Dios está llamando a estos vencedores. El 12 siguiente dice, y cuando vinieron los judíos que moraban cerca de ellos, nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar donde os volváis. El 13 dice, y entonces Nehemías, él sabía, pero escucha, él tenía ahí un ejército a su alrededor, y ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Nehemías era el que pagaba a los colaboradores que estaban con él allí edificando. Él puso de su bolsillo, de su dinero, todo ese asunto. ¿Qué celo tenía este Nehemías? Me acuerdo cuando el Señor Jesús, en el capítulo 2 de Juan, cuando dijo, yo derribaré este templo, dice que sus discípulos se acordaron y dijeron, el celo de tu casa me consume. Hermanos y hermanas, que nos consuma hoy la edificación de Jerusalén y los muros que son hoy la iglesia. El 13 dice, y entonces aposté varones, dice, en los lugares más bajos, detrás del muro, en los sitios descubiertos, y dispuse al pueblo por familia, dice, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Estoy leyendo el que he leído antes, Nehemías 4:3, y ahora voy a leer el 14. Y cuando vi, dice, la situación, qué maravilloso, que dice, y cuando vi, necesitamos tener una visión para ver la situación de hoy en el cristianismo. Porque todo esto están hablando de gente creyente también. Entonces dice que cuando él vio la situación, dice, me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, fíjate lo que le dijo Nehemías, dice, no les tengáis miedo, acordaos del Señor, grande y postentoso, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es decir, necesitamos ver, ser activos por causa de nuestros hijos, que no se vayan y se casen con hijos y hijas paganas, compañeros de la universidad, compañeros de los institutos, se echan novios, pero es porque nosotros necesitamos
educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, pero no con palabras, sino con nuestro vivir. Porque muchas veces discutimos con nuestras esposas y decimos palabras no muy correctas delante de ellos, y eso, ellos esponjan, y eso se graba dentro de ellos. Lo mismo que si le hablamos la palabra y vivimos a Cristo, también esponjas, y entonces lo que se graba es hablar. Tenemos que ser reconstituidos. El cristianismo está muy degradado. Están entrando en las iglesias muchas cosas raras. Incluso saquean a los miembros hablando de la prosperidad. ¿Pero esto qué es? ¿Qué prosperidad? La prosperidad es Cristo mismo en nosotros. Él es el prosperador. Que si yo doy 5, Dios me va a dar 20. No. Si yo doy 5, voy a tener 5 menos. Si doy 20, voy a tener 20 menos. Porque lo que me ha dado el Señor es suyo. Yo no le voy a dar nada mío para que Él me prospere. No. Yo no sé. Si estoy equivocado, por favor, llámame y me lo dice. Por vuestras casas leo. El 4:15 dice: y entonces cuando oyeron nuestros enemigos que estábamos en sobreaviso, estamos poniendo sobreaviso, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice que Dios había desbaratado todas las traviñuelas que tenían para el pueblo de Israel, dice que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Entonces dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermano, volvámonos a edificar el muro, cada uno en nuestra tarea. El 16, cuando dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos laboraban en la obra, y la otra mitad, tenían asida, digamos, preparado. ¿El qué tenía preparado? Las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los oficiales estaban detrás de toda la casa de Judá. El 17 dice, todos los que edificaban el muro y los cargadores que llevaban las cargas, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían un arma. Nosotros no podemos ser distraídos. Hermanos y hermanas, necesitamos ser miembros activos. Oh, Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. El 18 dice, y en cuanto a los edificadores, cada uno tenía su espada ceñida al lado, y así edificaba. Dice, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Sabes quién es el que toca la trompeta? ¿Sabe quién es la trompeta? La palabra de Dios. Necesitamos estar atentos a la trompeta. El 19 dice, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, dice, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos esparcidos por el muro, lejos unos de otros. Escucha qué sabiduría tenía Nehemías, porque dice que él vio. Por eso el apóstol Pablo, si tú lees Efesios 1:17, él está orando por los efesios, por la iglesia, para que nos dé el Señor Espíritu, dice, de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, y que sean alumbrados los ojos de nuestro corazón. Sabiduría, revelación, lo que el Señor Jesús le reveló a Pedro cuando le preguntó, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que es Juan el Bautista tal cual, otros dicen, muy bien, pero ¿y tú qué dices, Pedro? Dice, Señor, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre, el Padre.
le reveló, le dio una visión de ver al Cristo viviente. Así que Nehemías vio, y escucha, como él vio de que la obra era grande porque tenía que rodear toda Jerusalén los muros y estaban separados, y entonces le dijo que tenía que estar pendiente a la trompeta, y esa trompeta estaba al lado de mí. El 20 dice, en el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, dice, congregaos allí con nosotros. Vuestro Dios peleará por vosotros. Pero ¿esto qué es esto no es maravilloso? ¿No es animante? ¿No es glorioso, hermanos y hermanas, de que Dios está peleando por nosotros cuando nosotros atendemos a la palabra de Dios? Dice, cuando escuché la trompeta acudí a ella, acudí a la palabra es Cristo mismo. Dice en 3:16, segunda de Timoteo, de que toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios, ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Señor Jesús, maravilloso. Señor Jesús, oh, nuestro Dios peleará por nosotros. Y el 21 dice, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ello tenía lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Es decir, no podemos dar piel al enemigo ni un clavito. Dice que tenían lanza desde la mañana del alba hasta que salían las estrellas. Señor Jesús. 22. También dije entonces, dice Nehemías al pueblo, cada uno con su siervo, dice, pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de guardia por la noche y de obrero por el día. ¿Qué te parece? Necesitamos ser guardia de noche. En esta época oscura hay estrellas, hay realmente la luna, que es la iglesia. No tienen luz propia, pero un reflejo del sol. Cristo es nuestro sol de justicia, y la iglesia es la luna, y las estrellas son los vencedores. Cuando hay esa luna que casi no se ve, están las estrellas. Los vencedores, que son los que van a luchar y van a llevar a cabo el propósito de Dios. El 23 dice, así que ni yo, ni mis hermanos, ni mis siervos, ni los hombres de la guardia que me seguían, dice, ninguno de nosotros nos quitamos nuestra ropa. Esa ropa, ya la hemos hablado antes, es Cristo nuestro vestido. Por eso Pablo también en el capítulo 4, en el versículo 22 al 24, él dice revestido, despojado, y después dice y vestido del nuevo hombre que es Cristo. Dice, dice, cada uno tenía su alma en la mano derecha. Es decir que no podemos quitar esas vestiduras, esa protección de Cristo en nosotros, ese espíritu viviente dentro de nosotros. Así que, maravilloso. Ahora me voy a Romanos, en el Nuevo Testamento. Hemos estado leyendo todo eso con una sombra, pero esta es la realidad. En Romanos 6:19 dice, hablo en términos humanos por la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, nosotros antes de conocer al Señor dimos nuestros miembros para la iniquidad, para la inmundicia. Así ahora, dice el apóstol Pablo, presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. En Romanos 6:22 dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. Señor Jesús,
Esto es algo maravilloso. Y todavía no hemos salido del punto Romano 1 de los versículos. Tenemos mucha palabra de Dios. Hoy en el recobro del Señor tenemos los graneros llenos y aún lo estamos dando gratuito. Todo el pueblo, todo egipcio, toda la tierra tuvo que ir. ¿Dónde? A José. Porque José tuvo la visión. Nehemías tuvo la visión. Y hoy Dios nos está dando la visión de que tenemos los graneros llenos. Muchos nos critican diciendo, ¿esta gente quién son? ¿Cómo que quién somos? Somos hijos de Dios que queremos edificar la iglesia, que estamos locamente enamorados de Cristo y no queremos saber nada de otra cosa, sino de Cristo y a este crucificado. Y como dijo el apóstol Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Dice, y si alguno conoció a Cristo, ya no así. Cristo ahora es el Espíritu. Él está dentro de nosotros, porque muchos se querían aprovechar de que habían conocido a Cristo en la carne. Pero ahora Cristo no estaba fuera de ellos, ahora está dentro de nosotros. Maravilloso. Vida eterna. En Efesios 5:26, esto es lo que Dios quiere hacer. Efesios 5:26 dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Juan 17:17, el mismo Señor Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Estos versículos son locura. Es maravilloso, por eso estas palabras son inspiradas por Dios, porque a mí me alienta, a mí me levanta, me santifica, me intensifica. Hermanos, necesitamos realmente revolvernos en contra del enemigo. Y el enemigo te voy a decir una cosa, está muy cerca de ti. Por eso no podemos fiarnos de ningún ser humano, sino poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pablo, antes de ir a partir y morir, dice, tened cuidado, porque después de mi partida, porque yo ahora estoy aquí con vosotros y os estoy cuidando, pero después de mi partida vendrán lobos. Lobos que querrán ser la cabeza de la iglesia. Señor Jesús, ¿por qué hay tantas denominaciones y tantos grupos y tantas separaciones, tantos nombres? Pablo le dice a los corintios, porque yo he oído de la casa de Cloé que hay muchas divisiones entre vosotros y hay contienda. Y uno dice yo soy de Pablo, y otros dicen yo soy de Cefa, y otro dice yo soy. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo dividido? Así que maravilloso. Primera de Pedro 2:4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante. Hermanos, somos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Por causa de la concupiscencia. Señor Jesús, es algo maravilloso de que hoy nosotros podamos estar hablando esta palabra, que es lo que Dios desea, al aire, reprendiendo al enemigo y llegando a vuestros hogares estas palabras. Y estará puesta por el internet y muchos las escucharán. Y muchos ojos deben de ser abiertos. Señor Jesús, maravilloso. Bueno, voy a seguir ahora, entro al punto romano, al punto B que diga, de la letra, al punto A del punto Romano 1. Dice, es imprescindible, hermanos y hermanas, de que seamos transformados en piedras preciosas para que nosotros podamos ser aquello que le permitimos a Dios, que Él se forje en nosotros, hasta que llegar a ser
nuestra constitución intrínseca, de modo que podamos ser apartados completamente para Dios, dice, para Dios, con mira a que nosotros, siendo transformados a esas piedras preciosas, podamos estar bajo la autoridad de Dios y lleguemos a ser su reino, la ciudad de Dios. Lleguemos a ser su reino, la ciudad de Dios. Apocalipsis dice, 21:1, dice, y vi un cielo abierto y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Nosotros tenemos que darnos para la edificación, para dar consumación a esta era. Como he dicho, tenemos toda la literatura, tenemos muchos libros, la versión recobro, interpretada. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la versión completa, tiene 28.000 notas explicatorias. Y el Nuevo Testamento solo tiene 9.500 notas. ¿No es esto maravilloso? Oh, hermanos, y todas las notas que hay ahí son enseñanzas de los padres de la Iglesia que nos han, anteriormente, desde Lutero hasta ahora. Así que, 21:2 dice Juan aquí, él estaba en un monte alto, él estaba, dice, en el Espíritu. Dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una novia ataviada para su marido. Maravilloso. 21:10 dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, dice que descendía del cielo de Dios, y el material de su muro, aquí ya 21:18, dice Juan, dice, el material de su muro, que es la separación, que es lo que Dios quiere, llevarnos a que seamos separados, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro, El 19 dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaba adornado con toda piedra preciosa. Por eso anteriormente el punto leímos aquí de que nosotros necesitamos ser transformados como piedras vivas para poder estar bajo el trono de Dios, y que Él pueda realmente ejercer su autoridad a través de nosotros. Dice que estaban adornados con toda piedra preciosa, y el primer cimiento dice que era de jaspe, el segundo era zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda. Todas estas son piedras preciosas. Y sabe que todas estas piedras eran de colores que hacen ser el arco iris, donde estaba la promesa de Dios. Esmeralda, la última. El quinto, sadrónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, benelio. El noveno era topacio. Y el décimo, crisopasa. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Por eso vemos de que son 12 piedras. La Nueva Jerusalén tenía 12 puertas. Había 12 perlas. Y los cimientos del muro eran de estas perlas. Oh, hermanos, cuánto necesitamos que nuestra mente sea despojada y seamos limpiados de todas confusiones que nos han sido introducidas dentro de nosotros. Realmente Dios está descendiendo, nos está transformando y nos está conformando a su imagen. Dice Colosenses 2:19, y si no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y los ligamentos, dice, crece
con el crecimiento de Dios. Hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso, que nosotros podamos estar disfrutando de esta realidad, de este Cristo tan viviente, tan maravilloso, tan glorioso. Señor Jesús, no sé si voy a poder llegar. Bueno, ahora mismo quiero parar aquí, pero voy a ver si puedo localizar el himno de esta semana. Dice así, sí, es el himno 187. Quiero terminar leyéndolo este himno. Este himno va conforme a todo lo que vamos a hablar en cuanto a la separación. Y mira cómo comienza. Es el himno 187. Dice: yo al mundo la espalda di, con todos sus placeres, y puse ya mi corazón en los tesoros santos. Dice: no más su brillo y resplandor y vanidad me ciega. Yo ya crucé la división, dejé el mundo lejos. La canción dice así: lejos, lejos, muy lejos, lejos, muy lejos. Yo ya crucé la división, dejé al mundo lejos. Necesitamos dejar al mundo lejos, cruzar la división, la separación. La estrofa 2, mira lo que dice: la vida vieja ya dejé, con todas sus locuras. En Cristo mi lugar está, sus votos he tomado. Bajo la norma de la cruz me hallará el mundo. De muerte a vida ya pasé, dejé el mundo lejos, lejos, muy lejos, lejos, muy lejos. De muerte a vida ya pasé, dejé al mundo lejos. Ese es el estribillo. Trofo 3 dice: mi alma no regresará a su anterior estado, pues tengo aquí perfecta paz. Está hablando del espíritu. Ante nosotros nuestro vivir estaba en nuestra alma, ya lo explicamos al principio, pero fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, de nuestra alma al espíritu, de nuestros sentimientos al fluir del espíritu. Entonces dice: ya encontré descanso, he hecho cambio de Señor, sus votos hoy me atan. De una vez ya lo dejé el mundo lejos. Y otra vez dice: lejos, muy lejos, lejos, muy lejos. De una vez ya lo dejé al mundo lejos. La estrofa 4 dice: mi elección ya hecha está, no hay otro salvador, no pido más felicidad que su favor y amor. Jesús mi meta ahora es, el mundo no me ciega. Por el mar rojo ya crucé, dejé el mundo lejos, lejos, muy lejos, lejos, muy lejos. Por el mar rojo yo crucé, dejé al mundo lejos. Hermano, esta canción es preciosa. Señor Jesús, llena de la palabra de Dios. Cada himno de los que nosotros tenemos en nuestro himnario. Nosotros en español tenemos hasta el 500. Va a salir uno pronto, posiblemente hasta el 1000. Y ya va por 1700. Pero todos los himnos, cada línea, te puedo mostrar un versículo. Porque estos libros no están compuestos de cualquier manera ni de cualquier forma, sino la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor os siga fortaleciendo, os siga separando, os siga intensificándose Cristo en vosotros, y podamos ser aquellos que edificamos el cuerpo de Cristo. Así que la semana que viene seguiremos con la separación. Ya hemos tocado purificación, educación, reconstitución, y ahora estamos siendo separados de todo lo que impida que Cristo sea exhibido y expresado en todo nuestro vivir. Amén.